Electrocardiógrafo marca Comen, modelo H12. En la parte superior tenemos la conexión del cable AC con una fuente conmutada de 100 a 240 voltios alternos y una frecuencia de 50 o 60 Hz. Cable para puesta a tierra, botón de encendido y apagado del equipo. En un costado del equipo tenemos la conexión para el cable de paciente, cable de BKG de 10 derivadas, puerto de red para comunicación con PC y dos puertos para memoria USB para transmisión de datos y archivos del equipo. En la parte inferior no tenemos ningún conector y en la parte del costado izquierdo del equipo tenemos la impresora térmica. Tenemos acceso por medio de esta bandeja que está acá. Aquí es donde vamos a colocar nuestro papel tipo resma de 210 milímetros de ancho, cuadriculado, el cual va puesto acá en esta compuerta, y el equipo tiene una capacidad de imprimir 12 canales de manera simultánea. A eso hace referencia su modelo H12 de 12 canales. En la parte inferior del equipo, acá tenemos lo que es la batería recargable. Aquí en este compartimiento, ahí va la batería recargable. Y en la parte frontal, pantalla táctil con el botón de imprimir. El equipo incluye los siguientes accesorios. Tenemos el cable de paciente, el cual viene con el conector que va al equipo y las 10 derivadas que van conectadas al paciente. Viene con una caja de chupas, de 6 chupas o electrodos de succión. Viene con un papel tipo resma de 210 mm por 140 mm, 20 metros. Pinzas para extremidades superiores e inferiores. Tenemos las pinzas. Cable AC para conexión de una toma de corriente. Tenemos cable a tierra, que es el cable que viene también en la caja del equipo. Y por último tenemos el manual de usuario. Un manual de usuario que hace referencia a el modelo del equipo. Esos serían los accesorios por los que se entrega el equipo. Para colocar el papel correctamente en el electrocardiógrafo Comen H12, debo de tener en cuenta las muestras o las guías que trae el papel. Es indispensable que la parte cuadriculada esté mirando hacia la parte superior del equipo, hacia esta parte de acá arriba, parte cuadriculada, y las guías o muestras de color negro deben estar mirando hacia la parte inferior del equipo, donde está puesto o marcado el modelo del equipo. Abrimos la compuerta de la impresora, introducimos la resma de papel. Fíjense que yo la tengo con el nombre en la parte superior del papel, que se lea correctamente, que no esté invertido. Nos muestran a la parte inferior del equipo, hacia esta parte de abajo. Parte cuadriculada, mira, introduzco el papel en la cajuela, muevo en la parte del rodillo y cierro a presión. De esa forma se coloca correctamente el papel en la bandeja. Los botones disponibles del equipo serían los siguientes: botón de encendido y apagado del equipo, botón de imprimir en la parte inferior, imprimir, y a su vez guarda el estudio.
Como indicadores luminosos, acá en la parte inferior tendríamos 3 indicadores luminosos. El primero que está encendido, el segundo sería de corriente alterna que está conectado a la toma de pared, y por último tenemos un tercero que es que la batería está cargando. Entonces tendríamos esos 3 indicadores luminosos en el equipo. Conociendo los caracteres de la pantalla, podemos apreciar que en la parte superior nos muestra una alarmas técnicas, hora, estado de conexión a la red, anuncio de que tiene la memoria SD insertada, es una memoria interna que tiene el equipo, estado de carga de la batería, datos del paciente, modo de trabajo, velocidad de impresión, amplitud o sensibilidad, filtro pasa-baja, frecuencia cardíaca del paciente, estado de conexión de las derivadas. Cuando uno presiona acá, el equipo le va a mostrar el estado de conexión. Cuando los cuadros se encuentran en rojo, quiere decir que la derivada está desconectada del paciente. Cuando está de color verde, quiere decir que la derivada está bien conectada al paciente, que hay señal, hay contacto. Tenemos también este mapa que nos sirve de herramienta para la conexión de las derivadas al paciente de manera correcta, indicando brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha y las derivadas, 6 derivadas precordiales. Entonces, es muy ventajoso tener este sistema de mapita para, primero, validar la conexión y segundo, la correcta posición de los electrodos. Vamos a entrar a revisar los 4 modos de funcionamiento que tiene el equipo. Entonces tenemos en el primer modo automático, segundo modo ritmo, tercer modo de vectorcardiograma, y tenemos el último modo que sería modo manual. En el modo auto, teniéndolo programado acá en modo auto, que es la palabra auto, presionamos la tecla de imprimir, que es la que está acá. El equipo automáticamente va a tomar un muestreo de 10 segundos, después va a analizar, después va a imprimir y a su vez guardar en la memoria interna del equipo. El equipo va a arrojar las medidas y va a arrojar también la autointerpretación. Después de imprimir el estudio en modo automático, entregaríamos el reporte. En la parte inferior vemos la derivada 2 larga, en la parte superior del estudio veríamos las medidas y la autointerpretación del equipo. Y veríamos 6 derivadas de un lado y 6 derivadas del otro lado. Podemos configurar también en 12 canales simultáneos. El modo de trabajo en modo ritmo, teniendo la palabra ritmo en esta partecita del equipo. El equipo va a tomar una muestra de 60 segundos de los 3 canales que nosotros tengamos programados en configuración. Y después de realizar la muestra de los 60 segundos, va a realizar un registro o una impresión de esas 3 derivadas durante todo el tiempo que se guardó. Y eso se hace ejecutando la tecla print. En el modo manual tendríamos la opción de imprimir 6 derivadas de manera simultánea, las que se irían a imprimir, las que están sombreadas de color verde. Presionamos la tecla print y automáticamente se nos va a imprimir esas 6 derivadas de manera continua hasta que nosotros presionemos la tecla print nuevamente y detengamos la impresión. Si queremos imprimir la siguiente columna de las otras 6 derivadas, con la tecla esta que está acá que se llama Deri, con esta tecla sombreamos las siguientes o el siguiente bloque o las siguientes derivadas que podemos imprimir. También funciona de la siguiente forma:
Presionamos la tecla Print un toque para comenzar a imprimir de manera continua y tocando la tecla Print nuevamente damos o detenemos la impresión. Así funciona el modo manual. Cuando tenemos activado el modo de BCG, presionamos la tecla Print. El equipo va a tomar un registro o una muestra de 10 segundos y luego va a imprimir el estudio o el reporte BCG. Como lo vemos acá en la impresión, reporte BCG, así se entregaría impreso. Y a su vez va acompañado de un estudio BCG convencional, como se muestra acá. Entonces irían interconectados los dos estudios en tiempo real. Ese sería el modo BCG de electrocardiograma, donde nos mostraría la información adicional para la especialidad de cardiología. Vamos a entrar a revisar las teclas inferiores del equipo. Vamos a comenzar con la tecla de configuración. Cuando presionamos la tecla de configuración nos va a salir un submenú de 5 ventanas. La primera es información de paciente. En información de paciente podemos ingresar todos los datos que corresponden, como son cédula. Presionamos los botones que vayamos a necesitar de los valores numéricos en el panel táctil. Presionamos la tecla confirmar y de esa forma se introducen los datos al equipo. El nombre, presionamos las letras, damos confirmar y también guarda el nombre. Entonces de esa forma se ingresan los datos del paciente. Es muy importante tener los datos del paciente correctamente ingresados para dos cosas. Uno, garantizar un buen orden en la base de datos. Dos, tener una mejor autointerpretación. Sugerencia: ingresar identificación, nombre del paciente, sexo, edad, altura, peso, presión diastólica y sistólica, con el fin de garantizar una autointerpretación un poco más certera. Después que se termina el estudio con un paciente, que lo ingresamos, se le toma el estudio y ya se termina, debemos ingresar nuevamente la información del paciente y darle vaciar información del paciente. De esta forma, otra vez, cerramos todo lo que tiene que ver con los datos del paciente y el equipo queda a la espera de un nuevo paciente. Función común. En función común tenemos algo muy importante, que es la configuración de los filtros. Los filtros deben de estar configurados de la siguiente forma. El filtro AC debemos de tenerlo configurado en 60 Hz para garantizar y reducir interferencia o distorsión causada por la corriente alterna o en la toma de panel. Después seguimos con el filtro DMG, debe estar en 25 Hz. Ese es el filtro que nos va a ayudar a evitar interferencias causadas por la fuerte vibración muscular del paciente. Después sigue el filtro antiderivada, recomendación 0,50 Hz. Ese filtro antiderivada nos va a ayudar a evitar las variaciones de la línea base y garantizar la línea base durante el registro. Por último tenemos el filtro pasabajos. El filtro pasabajos es recomendable tenerlo en 100 Hz. Ese filtro es un filtro de corte, nos ayuda a limitar el ancho de banda de la señal de entrada. Siempre debe estar, recomendación de fábrica, posicionado en 100 Hz. La demás configuración es el formato de cómo queremos visualizar las derivadas en pantalla, la secuencia de pantalla, el orden. Tenemos la opción de Cabrera o en estándar. Y en cuanto al formato de pantalla tenemos la opción de 12x1, o sea 12 derivadas de forma simultánea, o dos bloques de 6 derivadas cada uno. Tiempo real debe estar siempre muestrado en tiempo real. Secuencia de muestreo en simultáneo. HA es para el cable de la codificación que nosotros importamos, para el cable de EKG.
Las derivadas de ritmo se escogen acá y el tipo de derivada de ritmo la escogemos también nosotros. Preferiblemente debe ser de 3 canales para aprovechar la cabeza térmica del equipo. Seguimos con el modo o menú de impresión. En el menú de impresión tenemos la velocidad de impresión de la cabeza térmica, la ganancia que debe estar por recomendación en 10 mm sobre milivoltios, formato del informe 6x2 más 1R. Tenemos varias formas de imprimir el estudio, de 12 canales, de 6 canales más una derivada de ritmo, o de 12 canales de forma simultánea. Tenemos el informe de texto, la autointerpretación apagada o básica o detallada, que ya es la más completa. Tenemos la plantilla promedio, en este caso está apagada. Información de salvar para guardar en la memoria interna del equipo, debe estar encendida. El tipo de papel, que es doblado o resma. El logo de estimulación apagado. Tenemos matriz de medición. La matriz de medición hace referencia a este apartado en el manual, donde nos va a mostrar todas estas medidas adicionales si lo tenemos activado. Tenemos seleccionar la impresora. Cuando se refiere a interior, es la impresora térmica. Cerca es apagado, sin impresora. Y externo, una impresora externa USB, que existe una lista que envía fábrica, y basado en esa lista es que el equipo puede reconocer los diferentes tipos de impresora. Tenemos el análisis de previo. Antes de imprimir podemos analizar la información. Imprimir previo, si dejamos activada esa opción, nos va a imprimir la vista preliminar. La exportación del formato. Aquí seleccionamos qué tipo de formato queremos importar a la memoria USB. En la siguiente página tenemos la función del botón de impresión. Tenemos aquí las diferentes opciones. Con una tecla, la impresión normal nos imprime un estudio SG normal común y corriente. Donde dice una sola tecla para imprimir, nos da el modo automático normal más la derivada de ritmo adicional al registro. En el modo de impresión, ampliar registro, si en caso tal existe una bradicardia o una taquicardia, el equipo nos emite un reporte. En análisis de ritmo RR la podemos tener también activado, y así a su vez encendemos el análisis del intervalo de la frecuencia respiratoria. Acá en la parte de abajo tenemos lo que es la configuración cuando estamos en el modo de vectocardiograma. Si queremos imprimir solo el vectocardiograma, nos imprimiría una hoja de estas así. O si ponemos vectocardiograma y ECG, nos imprimiría estos dos estudios, tanto el vectocardiograma como un electroconvencional. Al igual con la tecla en el modo print de modo automático, también podemos tener las dos opciones. Prueba de impresión en la parte inferior es para probar la cabeza térmica del equipo. En la configuración del sistema tenemos la tecla de sonido. Si queremos encender cada vez que presionemos la pantalla táctil, podemos emitir un sonidito. El sonido QRS también lo podemos tener activado o apagado. Autoespera si queremos que el equipo entre en modo reposo. Programación de apagado si queremos que el equipo se apague después de determinado tiempo de no uso. Brillo de la pantalla, la fecha y la hora, los formatos, hora del sistema y la fecha, lenguaje del software. Si queremos entrar a modo demo para dar una charla o capacitación. Revisión es la versión de software. Restaurar datos de fábrica, si tenemos el equipo muy desconfigurado podemos darle ahí. En la siguiente página tenemos clave de acceso para entrar al menú. Por último, tenemos la ventana de ajustes de red en configuración, donde podemos configurar todo lo que tiene que ver con la conexión del equipo con el computador o el PC. Ahí podemos ajustar lo que son las IP, la función FTP, que es para el protocolo de transferencia de archivos entre el SG y el computador. Y tenemos también la partecita de
los puertos y las contraseñas que necesita el equipo para conectarse con un servidor. Por último, vamos a entrar a revisar las 3 teclas faltantes. Vamos a comenzar con la tecla revisar. En la tecla revisar podemos tener acceso a la memoria del equipo. Tiene capacidad para guardar los últimos 10 minutos del monitoreo del paciente. También podemos analizar teniendo en cuenta el área que queramos ver. Solamente la seleccionamos, analizamos y el equipo nos regala un reporte que podemos imprimir, donde van a estar las medidas y la interpretación. También tenemos la forma de configurar la ganancia, si es de 10 mm o de 20. También podemos cambiar la derivada que queremos ver en pantalla y analizar. Entonces es una ventaja de este equipo, ese tipo de características que debe ser muy importante para el área de cardiología. Tenemos la tecla de copia, que es para copiar el último archivo del estudio que se haya hecho. Tenemos la tecla de reserva, que es para integración con servidor y administrar las citas que tienen los pacientes para los diferentes estudios de electrocardiografía. Tenemos la tecla de archivo. En la tecla de archivo podemos entrar a la memoria interna del equipo. Acá nos va a mostrar en la lista los diferentes estudios que vamos a tener guardados. Ahí nos va a aparecer el nombre, la cédula, la edad del paciente, la hora y la fecha en que se hizo el estudio. Podemos administrarlos, exportarlos, importarlos de una USB hacia la memoria interna del equipo, exportarlos a una USB, eliminar los estudios, podemos filtrar los estudios también. Podemos buscarlos con la lupita, ponemos ahí ya sea la cédula, el nombre y el equipo nos busca automáticamente. Para pasar el estudio a una memoria USB, presionamos la tecla archivo, seleccionamos el estudio que queremos pasar, le damos en la tecla de exportar y en la parte inferior nos va a salir cancelar, exportar, upload, imprimir. Vamos a darle en este caso exportar porque lo queremos pasar a nuestra memoria USB. En pantalla vamos a ver un mensaje donde nos dice copia de seguridad, que la está enviando al dispositivo un archivo de un archivo. Cuando se nos quite ese aviso acá de pantalla, quiere decir que ya el equipo hizo la exportación del archivo de manera satisfactoria. Ahí ya el equipo terminó de exportar el archivo y podemos salirnos de la memoria interna del equipo y retirar la USB. Ya después que llevamos nuestra USB a la memoria del equipo, podemos tener el estudio impreso de esta forma en una hoja de blog tamaño carta, ya que el equipo nos imprime en formato PDF la imagen y la podemos imprimir en una impresora convencional. Para limpieza de los accesorios, son chupas y pinzas, nosotros recomendamos el uso de agua y jabón, si usa gel, y después se seque con un paño suave o servilleta totalmente seco. Para la desinfección no recomendamos usar nada a base de cloro o hipoclorito o que contengan aldehídos o alcohol. Solamente recomendamos uso de amonio cuaternario de última generación con un pH neutro, no corrosivo, libre de alcohol y de fenoles. Con eso podemos alargar un poco más la vida útil de los equipos médicos, tanto las cubiertas como los accesorios y el material de caucho del cable.